Creo que todos estamos un poquito cansados, pero con gusto, ¿no? Por este fin de semana que estamos palpitando. La reunión de ayer fue un tiempo también muy lindo, donde pudimos ver a varios hermanos congregándose, compartiendo la comunión. Y bueno, los domingos empezamos a ver el tema de los viajes del apóstol Pablo. Uno dice los viajes de Pablo, pero no viajaba solo Pablo. Vimos que en el primer viaje lo acompañaba Bernabé, iba también Juan Marcos. Y hoy, por ser hoy nomás, y como hemos tenido un fin de semana complicado, que nos faltó el predicador invitado, vamos a hacer un paréntesis en este tema para tratar otro tema también sumamente importante en nuestra vida cristiana, y además que tiene mucho que ver con la misión, tiene mucho que ver con lo que hacía Pablo con sus compañeros cuando salían de su iglesia a hacer esos viajes misioneros y llevar el evangelio por diferentes ciudades, aldeas, pueblos. Y el mensaje que hoy vamos a compartir es un mensaje práctico para nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo, que tiene que ver con el tema de ganar almas para Cristo. Vamos a ver con la ayuda de la palabra del Señor cuáles son aquellos pasos importantes que deberíamos tener en cuenta cada uno de nosotros cuando queremos presentar el Evangelio, cuando queremos compartirles a otros ese mensaje que un día nosotros recibimos y que tanto bien nos ha hecho. Y lo primero que tenemos que entender es que compartir con otro el mensaje de Dios, esas buenas noticias, es uno de los gozos más grandes, y no el mayor gozo que podemos tener cada uno de nosotros, el hecho de poder llevar a alguien a los pies de Cristo. Es algo que siempre recalcamos, ¿no? La importancia de estar hablando con aquellos que comparten nuestro entorno diario, quizás en el trabajo, quizás en nuestra propia familia, puede ser nuestra familia más cercana dentro de las cuatro paredes donde habitamos, o quizás saliendo de nuestra casa a familiares, a vecinos, compañeros, amigos. Pero tener siempre, ¿no?, ese peso por compartir el mensaje de Dios con otras personas. La primera lectura que vamos a tener está allí en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Vamos a buscarlo. Se titula este pasaje El deber del atalaya. ¿Alguien podría comentar así quién eran los atalayas en la antigüedad o qué función cumplían? Vigilancia. Los que estaban arriba del muro. Muy bien, vigilancia, los que tocaban trompeta cuando avistaban a lo lejos que podía venir el enemigo, ¿no? Y dice este pasaje allí en Ezequiel 33, versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, en esta primera parte dice que el atalaya cumplió su misión. Vio el peligro, tocó la trompeta, estaban todos avisados. Ahora, el que no tomó su espada para defenderse y viene calamidad sobre su vida, es responsabilidad del que no escuchó el sonido de la trompeta del atalaya, o el que no quiso obedecer a esa advertencia. Versículo 5: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Frente a una advertencia, frente a un llamado, en este caso la atalaya hacía sonar la trompeta, hay dos opciones: o tomamos nuestros recaudos o no le hacemos caso a esa advertencia, y ahí tenemos las dos consecuencias bien claras, ¿no? Pero si el atalaya, versículo 6, viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere,
Ahora, ¿por qué no se iba a percibir el pueblo? Porque el atalaya no estaba tocando la trompeta. Se durmió o no estaba cumpliendo su función. Y viniere la espada y hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. ¿Del pecado de quién? Del atalaya, que no hizo lo que tenía que hacer. Pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. O sea, iba a venir muerte sobre el pueblo, pero porque el atalaya no cumplió la función de tocar la trompeta y avisarle. Entonces Dios, ¿a quién le iba a demandar la sangre de los que habían muerto? Al atalaya. A ti pues, hijo de hombre, dice el versículo 7, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y ahora Dios revela a través del profeta el mensaje o la aplicación espiritual de este ejemplo que estaba dando. Le está diciendo al pueblo de Israel que ellos tenían que ser los atalayas, los portadores del mensaje de Dios. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré ¿de quién? De tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y acá hay una aplicación directa a la iglesia de Cristo en este tiempo. Nosotros también, como hijos de Dios, un día alguien nos advirtió de nuestro mal camino, de nuestro pecado, de nuestra condición, de que ese pecado nos separaba de Dios, de que había una condena por nuestro pecado y que esa condena era la muerte y la separación de Dios para toda la eternidad. Escuchamos las buenas noticias, alguien hizo de atalaya sobre nuestra vida y creo que todos los que estamos acá, por la gracia de Dios, hemos tomado nuestros recaudos, hemos recibido la salvación de Cristo. Pero hubo alguien que nos trajo ese evangelio. ¿Sí? Ahora nosotros debemos tomar esa misma posta, transformarnos nosotros en esos atalayas, en esos que advierten el peligro que cae sobre las personas que están sin Cristo y debemos ir y contarles que están en pecado, que hay una eternidad sin Cristo si no se arrepienten y si no aceptan por gracia el regalo de la salvación de Dios. Fíjate vos, ¿no? Qué responsabilidad que tenemos, pero también qué gozo el hecho de poder compartir con otros y ver cuando el otro realmente dice, wow, Dios me habló a través de tu vida y decide rendirse a los pies del Señor. Hay un versículo en Proverbios 11:30 que dice, el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Y Dios nos manda a cada uno de nosotros a cumplir con este gran propósito, ganar almas. Y bueno, ese es el título del mensaje de hoy, ¿no? Ganando almas para Cristo. Tenemos que entender que cada alma humana que nosotros vemos transitar por este mundo, que la conozcamos o que quizás no la conocemos, vivirá para siempre, porque el alma es algo eterno. Este cuerpo se va a ir apagando. Vino de la tierra y ¿a dónde volverá? A la tierra. Pero el alma, no, el alma es eterna. Y cada una de esas almas que nosotros vemos, de nuestros vecinos, nuestros compañeros, de la gente que nos cruzamos, vivirá para siempre en uno de dos lugares, o en el cielo o en el infierno. Ahora, ¿quiénes pueden tener el privilegio de llevar el evangelio, de ganar almas para Cristo? Y bueno, los pastores de la iglesia nomás. Ahí veo varias cabezas que me hacen así. No, cada uno de nosotros. Y bueno, pero yo tengo 8 años recién, 7, 10, 11. Vos también, si sos un hijo de Dios, podés contarle a tus compañeros de la escuela, invitarlos a conéctate. Los grandes, cuando tenemos esas charlas en el trabajo, que a veces se da, ¿no? Poder compartirles el evangelio a otros. Dice Mateo 4:19, el Señor le dice a sus discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hasta ese momento que Jesús los llama, los discípulos eran pescadores, ¿no?
de peces, dice Lola, muy bien, pescadores, era su oficio, era por lo que se desvivían, por lo que salían muy de temprano cada día, preparaban sus redes, se subían a las barcas, entraban mar adentro y vivían para eso. Pero ahora Jesús los llama y le dice, vengan en pos de mí. Y el llamado era un llamado supremo, algo superador. Yo os haré pescadores de hombres. Y eso es a lo que nos llama Jesús a cada uno de nosotros. Que podamos ser también esos pescadores de hombres que ven la necesidad que tienen las almas que andan vagando por este mundo, como nosotros también nos encontrábamos en algún momento de nuestra vida, y poder compartirles el mensaje del amor de Dios. ¿Por qué Dios valora tanto las almas de los hombres? ¿Por qué Dios lo valora tanto? Dijimos antes que el alma tiene eternidad. Y Dios valora tanto las almas de las personas que dio lo más preciado que Él tenía, a su propio Hijo, para que muriera en la cruz, con el fin de que los hombres pudieran ser salvos. Entonces, cuando nosotros comprendemos cuán valiosas son las almas de las personas para Dios, tenemos que nosotros dimensionar ese amor que Dios tiene por las personas y vamos a hacer también entonces todo lo posible nosotros para poder ganar a esas personas para Cristo. ¿Entendemos cuánto ama Dios a cada una de las personas? Si lo entendemos, entonces, ¿cuánto podemos hacer nosotros para llevar a esas personas a Dios? Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para llevar a esas personas a Cristo? Para compartirles el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Bueno, en primer lugar y fundamental, debemos usar ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. No nuestra propia palabra, nuestra opinión, nuestra percepción de las cosas. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como lo estamos diciendo nosotros ahora, es justamente la palabra de Dios. A veces lo entendemos como que es un libro, ¿no? Una hoja con tinta, palabras escritas. Pero es la palabra de Dios inspirada, inerrante, que no tiene error, que tiene poder para penetrar como una espada de doble filo en las almas, en los corazones, hasta lo más profundo del ser de las personas, ¿no? Y llevarles a comprender su situación delante de Dios y del amor de Cristo. Entonces debemos usar la palabra de Dios. ¿Y de qué manera usarla? Cuando nosotros vamos a un médico, lo ideal sería que el médico no me dé el mismo remedio y la misma receta que el que le dio al que salió y que esa se la dé al mismo que viene después. Porque cada persona, según sus síntomas, va a necesitar de un diagnóstico y de un remedio en particular. ¿No es así? Por lo menos así debería actuar un buen profesional. ¿Y qué nos hace ver esto de la palabra, del uso de la palabra de Dios? Que debemos conocerla en profundidad, tener recursos disponibles, versículos en nuestro saber, para poder entender con la persona que hablamos cuál es su necesidad particular y poder recurrir con esa palabra que Dios nos va a dar en ese momento y que sea la palabra oportuna, ¿no es cierto? Y bueno, yo me aprendí Juan 3:16 y listo, se lo mando a todos. Está buenísimo Juan 3:16. Ahora lo vamos a ver que también es un versículo para utilizar. Pero cuanto más conocimiento yo tenga de la palabra de Dios, cuando memorice versículos, por eso es lindo el ejercicio, ¿no? De que los chicos desde pequeños memoricen la palabra de Dios. Y nosotros los incentivamos con premios, si es necesario. Y está buenísimo eso. Porque los chicos por ahí ahora están valorando más el premio que el hecho de conocer el versículo, o no. Pero todo eso que van guardando, ahora que son como una esponjita, se lo van a acordar cuando sean jóvenes, adultos, y eso va a ser importantísimo para que ellos también puedan ser utilizados por Dios. Entonces, estamos leyendo la Biblia diariamente, estamos aprendiendo de memoria las Escrituras, hemos establecido nuestro tiempo devocional. Dios quiere que no seamos negligentes en este asunto si realmente deseamos ganar
almas para Cristo. Hay muchas Biblias, no sé si ustedes ojearon las páginas que vienen de anexo o de complemento atrás, que te dan una serie de versículos para cada ocasión, ¿lo vieron? Hasta para un cumpleaños, cuando alguien cumpleaños, cuando alguien está triste, cuando alguien está depresivo, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está pasando por problemas económicos, ¿vieron? Con los salmos. Con los salmos. Después ojean su Biblia si todavía no lo vieron, pero la mayoría de la Biblia tienen un anexo con eso. Y si no, es cuestión de meterse en la palabra de Dios, de averiguar, de estudiar qué versículos son oportunos para cada ocasión y tenerlos presentes para saber usar la palabra cuando queremos compartir a otros de Dios. En segundo lugar, debemos tener el poder de Dios en nuestras palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Si queremos ser ganadores de almas, necesitamos algo más que saber de memoria los versículos, conocer la palabra de Dios y utilizarla oportunamente. Debemos dejar que el Espíritu Santo Dios que mora en nosotros hable a través de nosotros con esa palabra que Él puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto es bíblico, porque el Señor primero les deja la gran comisión a los discípulos de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Pero antes de ascender al cielo, le dice, pero tranquilo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces después dice, y me seréis testigos. ¿Sí? Y me seréis testigos. Entonces, quiero ser un testigo, quiero ser una atalaya, quiero ser el que lleve el Evangelio a otros y ganar almas. Primero, debo encomendarme en las manos de Dios y dejar que Él me use con el poder de su Espíritu en mi vida. Y en el día de Pentecostés, la iglesia recibe el Espíritu Santo por primera vez. Y a partir de ese momento, cada alma que reciba a Cristo en su vida, ¿sí?, recibe también el Espíritu Santo en él. Y esto es muy importante porque muchas veces decimos, ay, pero no sé qué decir, o me va a entender, o cómo le llego a esta persona, ¿no? Y nos llenamos de un montón de trabas que tienen que ver con que nos estamos mirando a nosotros mismos. Y si no sé qué decirle, y si no conozco versículo, y no sé cómo entrarle, entonces es importante, sí, que nos preparemos, que conozcamos la palabra de Dios, pero en segundo lugar, que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y el que ponga palabra oportuna en nosotros, ¿no? Tiene que ser el Espíritu Santo, como dice la palabra, el que convence de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pensá en el momento que vos recibiste el Evangelio. Algo te habló, algo te quebrantó, algo te hizo abrir los ojos de la fe. Y no fue la persona que estaba hablando con vos, fue el Espíritu Santo de Dios a través de esa persona. Y en tercer lugar, debemos dar el Evangelio a la gente, ¿sí? Estamos hablando de conocer la palabra, de que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, pero es el Evangelio de Cristo lo que debemos compartir. ¿Y cuántos evangelios hay? Uno solo. Uno solo. Puede haber diferentes maneras de presentarlo. ¿No es cierto? Se ríe Cristian. Igual estabas bien, porque me estabas haciendo así 4 y yo voy a hablar de 4 puntos que podemos tomar para presentar el Evangelio. Pero el Evangelio es uno. ¿Y cuál es ese Evangelio? Leamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Ustedes saben que Evangelio quiere decir buenas nuevas, ¿no? Bien. 1 Corintios capítulo 15. Estamos hablando de algo muy práctico y necesario en nuestra vida. Y después vamos a seguir estudiando los viajes misioneros y demás, que nos deben inspirar, animar, etcétera, etcétera. Pero el fin de ver los viajes misioneros, ¿cuál es? Que después nosotros seamos, ¿no?, los que tomemos esa posta. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahora va
a decir cuál es ese evangelio, cuáles son esas buenas nuevas. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acá tenemos el evangelio. Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero no solo eso, que fue sepultado, pero que también resucitó. Estamos dando un evangelio que da esperanza, que da vida. No estamos hablando de un hombre bueno que vino en una época de la historia de la humanidad y murió como un mártir más. No, estamos hablando del Hijo de Dios. Dios hecho hombre que vino a salvar a la humanidad, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y vuelve a decir conforme a las Escrituras. Entonces, qué importante entregar el evangelio sin omitir estas verdades. Y vamos a ver entonces, ahora sí, 4 verdades básicas para presentar el evangelio. Hace unos años atrás, bastante tiempo atrás, ¿no? Vino Miguel Galesio, ¿se acuerdan? Un hermano que es evangelista y ha preparado folletos, literatura sobre cómo llevar el evangelio. Y hay diferentes maneras de hacerlo, pero acá hay 4 cosas que tienen que estar como fundamentales, ¿no? La primera es la realidad del pecado. La segunda es la pena del pecado. La tercera es que Cristo pagó por esa pena. Y la cuarta, que debemos recibir a Cristo. Entonces, para guiar a una persona, en primer lugar le tenemos que enseñar, que él es pecador. Y esa es la realidad del pecado. Y podríamos tomar como versículo clave Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando vamos a compartir el evangelio, tenemos que explicarle a la persona o ir guiándola para que ella comprenda a través de las Escrituras que es un pecador. Que es un pecador. Y le podemos compartir, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. A ver quién lo quiere leer. Romanos 3, versículos 10, 11 y 12. ¿Lo leemos todos juntos en la pantalla? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no dice algunos. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, anotalo, marcátelo en la Biblia. Estos son versículos claves para el primer punto, enseñarle a la persona que es un pecador, ¿no? Y antes que esa persona pueda ser salva, tiene que darse cuenta de su condición delante de Dios. Que es una pecadora, que es un pecador. Y eso hacerle anhelar, hacerle desear el abandonar esa vida de pecado, ¿no? Jesús dijo en Lucas 13:5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, cuando la persona entiende su condición de pecado, va a querer arrepentirse, va a querer rendirse, va a querer entregarse al Señor. En segundo lugar, tenemos que enseñarle a la persona que la pena del pecado es la muerte. Ahora sí, abrió los ojos y dice, sí, es verdad, soy un pecador, por esto, por esto, por esto, por esto. Y empieza a ver su condición de pecado delante de Dios. Entonces se empieza a humillar, se siente contrito. ¿Y cómo dice la palabra? Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Empieza a vislumbrar el amor de Dios para él. Y en segundo lugar, entonces, una vez que comprende su pecado, hacerle ver que ese pecado lo lleva a la muerte, que hay una pena, que no es gratis pecar. Y Romanos 6:23, otro versículo clave que podemos aplicar acá, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero acá nos tenemos que quedar con la primera parte, porque la paga del pecado
es muerte. Entonces la persona va a decir, estoy en problemas, me reconozco pecador y ese pecado me lleva a la muerte. Y le tenemos que explicar que acá muerte es la separación de Dios. Entonces hasta acá es un mensaje que no nos da esperanza a nada, pero la hace ver a la persona en qué situación tremenda está. Porque estábamos hablando nada más ni nada menos que la situación de la eternidad de su alma. Y ahora sí, en tercer lugar, le podemos enseñar que Cristo murió para pagar la pena de nuestros pecados. Y acá sí podemos tomar ese versículo hermoso de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si estamos con la Biblia, hagamos que lo lea él solito o ella solita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y que el Espíritu Santo le hable a su corazón, ¿no? ¿Y a qué se refiere Dios cuando dice el mundo? Le podemos preguntar a la persona. ¿Y qué es el mundo? ¿Algunos? ¿Vino a morir por algunos nomás Jesús? Por todos. Por todos. Y eso incluye a la persona que le estamos compartiendo, ¿no? Y la persona va a decir, Dios me ama a mí también. ¿Y por qué nos dio un Salvador? Porque dice que Él nos ama y dice, dio a su Hijo. ¿Y qué significa que lo dio? Que Él vino a morir en la cruz para ser nuestro Salvador. Y dice acá que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando alguien nos regala algo, ¿tenemos que pagarlo? No. ¿Tenemos que trabajar para ganárnoslo? No. Pero sí hay algo que tenemos que hacer, que es recibirlo. ¿Los regalos se reciben o se rechazan? Y acá le estamos hablando a las personas que hay una dádiva, un regalo de Dios, que es la vida eterna, que es el perdón de los pecados. Que para eso vino Jesús, para eso Dios, que nos amó tanto, dio a su Hijo para venir a morir en la cruz. Y el cuarto punto que tenemos que enseñarle a las personas que le estamos compartiendo es que tienen que invitar a Cristo, que tienen que recibir a Cristo como su Salvador. Y acá un versículo clave que podés apuntar ahí es Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de ser hecho hijos de Dios. Y esto es clave, porque todo bien, entendí que soy un pecador, entendí que ese pecado me separa de Dios y me lleva a la muerte. Entendí que Dios me amó tanto que envió a Cristo a morir en la cruz para pagar la pena de ese pecado. Pero hasta ahí, si yo no recibo ese regalo, ese don, esa gracia de Dios, sigo en la misma situación. Entonces, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser un hijo de Dios. Entonces la persona ahí, con una oración que podemos guiarle, con unas simples palabras, reconoce su situación de pecado delante de Dios, reconoce que Dios la ama y envió a su Hijo para salvarla, y le puede decir en una oración, te recibo como mi Señor y Salvador. No es algo complicado, no es algo que requiera un estudio universitario para comprenderlo. Es simplemente dejar que el Espíritu Santo de Dios hable a través de nosotros, ¿sí? Los atalayas. Me acuerdo de la revistita Atalaya, pero bueno. Acá dice centinela. Centinela, bien. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Y qué hermoso es cuando llegamos a ese cuarto punto y la persona dice, sí, yo quiero recibir a Cristo. Vamos a adelantar un poquito. Vamos a hablar un poquito sobre la seguridad de la salvación. ¿Cómo podemos transmitirle a esa persona que ahora que recibió a Cristo está segura en sus manos? Que no se pierde la salvación. O que puede descansar en Dios y saber que si realmente hizo esa oración y recibió a Cristo genuinamente,
ya no tiene que tener dudas, porque después va a venir el enemigo que es especialista en ¿qué? En sembrar la duda. Porque sí, vamos a volver a equivocarnos, vamos a volver quizás a caer en un pecado del cual yo me arrepentí y no quise saber más nada. Y ahí va a estar el acusador, ¿no? Ah, mirá, ¿no era vos que te quebrantaste, que recibiste a Cristo? ¿Vos sos un hijo de Dios? Hay dos maneras. En primer lugar, por lo que dice la palabra. Le tenemos que transmitir a las personas que la palabra dice que si uno cree en Dios, va a tener la vida. Y eso se cree por fe. Y no hay nada que ponga en duda la palabra de Dios. Por ejemplo, 1 Juan 5, 11, 12 y 13 vamos a leer. Antes de eso les menciono un versículo en Juan 3, 36 que dice: el que cree en el Hijo tiene vida. Eso es una declaración de la palabra de Dios. Entonces, si yo he creído en Jesucristo, le he recibido como mi Salvador, ¿qué me dice Dios en su palabra? Que tengo vida. ¿Sí? Que tengo vida y lo tengo que creer, porque Dios lo dijo. Yo lo creo y eso es todo. Y mirá lo que dice 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el que sigue dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa palabra sepáis es fundamental. Dios nos está diciendo: ¿vos creíste? Listo, yo te di la vida. Tenés que saberlo. Y nada puede poner en duda eso. ¿Sí? Tenés vida eterna y has creído en el nombre del Hijo de Dios. Y la segunda cosa que nos da a nosotros testimonio de nuestra salvación y de la seguridad de nuestra salvación es el mismo Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Romanos 8:16, ahí lo tenemos en la pantalla. ¿Lo leemos juntos? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A ver, los hijos de Dios, ¿cómo recibimos ese testimonio del Espíritu? ¿Cómo lo podemos percibir? Sí, no, pero yo estoy hablando de otra cosa. ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente cuando recibimos a Cristo ya nada nos puede mover de eso y que somos hijos de Dios? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da gozo, nos habla, nos da paz, seguridad. Entonces está el testimonio de la palabra de Dios. Dios nos dice: el que cree tiene vida, lo creo. Y después el mismo Espíritu Santo que hemos recibido da testimonio a nosotros mismos. Nos dice: sos un hijo de Dios. ¿Sí? Y para terminar, hay muchas cosas más para ver. Pero vamos a ver que algunos, cuando les presentemos el Evangelio, van a presentar objeciones. ¿Qué es una objeción? Sí, o un argumento en contra, o podemos llamarlo una excusa, ¿no? Vamos a ver algunos y algunos versículos que podríamos usar. Por ejemplo, alguien te puede decir: no, pero yo no soy un gran pecador. ¿No es cierto? Yo no soy un gran pecador. La persona que se siente buena, y capaz que es re buena. Yo pago los impuestos, tengo mi familia, hago lo mejor por ellos, me rompo el lomo, laburo. ¿Nunca escuchaste eso? Y no salen de eso. No, pero vos le querés, pero igual sos un pecador, tenés que... No, pero yo soy re buena persona. No sabés, laburo de sol a sol, no para que nada le falta a mis hijos. A mi esposa la amo, la respeto. Pero sos un pecador. Entonces, ahí le decimos Romanos 3:23. Mirá, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios dice que todos somos pecadores. Otra objeción que podemos recibir: no, pero yo soy católico, apostólico romano, yo soy presbiteriano, yo soy bautista, desde chiquito mi mamá me llevaba a la iglesia pentecostal y daba gloria a Dios. La religión, muchos te ponen
la membresía a una iglesia, ¿no? Eso también muchísimo lo encontramos. Entonces nuestra respuesta debería ser, mirá, la membresía en una iglesia no salva a nadie. Tenés que nacer de nuevo. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, versículo 3. Otra objeción. Alguien te puede decir, ¿sabes qué? La iglesia está llena de hipócritas. Es verdad. Como es hipócrita en todos lados. Y es un gran problema eso. Y es algo que mancha el testimonio de la iglesia. Nosotros podríamos decirle, no negárselo. Decirle, sí, es verdad. Hay mucho chanta, le podemos decir. Pero ¿sabes qué? No va a haber hipócritas en el cielo. No va a haber hipócritas en el cielo. Y vos no vas a ser juzgado por lo que hizo otra persona, sino por tu propia vida. Y ahí lo dejamos. Que se mire él, que no mire a los demás. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, dice Romanos 14, 12. Otra objeción que se nos puede presentar cuando anunciamos el Evangelio. Tendría que renunciar a muchas cosas. El costo que le lleva entregarse a Cristo. Y podemos decirle que cuando acepta a Cristo, Dios le va a ayudar a renunciar a sus pecados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Ayer me encontré en la Anónima con una persona muy querida que hace tiempo dejaron de congregarse y nos pusimos a hablar, y después yo avanzaba y me seguía, ¿viste? Como que tenía la necesidad de hablar, ¿viste? Y charlábamos, hicimos como 3 o 4 pasillos y al final lo abrazo, le doy un beso y digo, ¿sabes que siempre oramos por tu vida, por la de tu familia? Anhelamos que Dios los traiga de vuelta. Y ¿saben lo que me dijo? Me dijo, no, sí, yo sigo siendo muy creyente, pero no quiero ser hipócrita, me dice. A mí me gusta mucho el mundo, las cosas del mundo, y no lo puedo dejar. Le falta entender que en Cristo todo es posible, ¿no? Alguien podría decir también, no, yo estoy esperando a ser mejor, pero nosotros no podemos mejorarnos nosotros mismos, ¿no? Nos tenemos que acercar al Señor tal y como somos para recibirle. El que a mí viene no le echo fuera, dice Jesús. No le echo afuera, no importa en qué condición está. El que a mí viene no le echo afuera. Juan 6:37. Otro puede decir, temo que no puedo vivir una vida cristiana. Y nadie puede hasta que Cristo llegue a morar en uno, ¿no? Bástate mi gracia, dice 2 Corintios 12:9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Otro puede decir, no, yo soy un terrible pecador, esto no, olvidate, no. ¿Quién me va a cambiar a mí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo en 1 Timoteo 1:15. Alguien puede decir, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo en mi vida. No nos salvamos por buenas obras, sino por la fe en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Y hay un montón de objeciones. Tengo un montón más acá. Una más digo. Yo creo que un camino es tan bueno como otro. Con tal que uno sea sincero. ¿No? Todos los caminos llevan a Roma. Quizás sí sea sincero, le podemos decir a esa persona. Pero podés estar sinceramente equivocado. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Otro te puede decir, todo muy lindo, pero hay que vivir el momento porque después de esto no hay nada. Yo no creo en el infierno. Pero esto no cambia la realidad que el infierno sí existe, porque lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Lo crees o no lo crees? Y para terminar, y ahora sí termino. Recién veamos las objeciones que ponen las personas. Veamos una objeción que ponemos nosotros a veces para no entregar el Evangelio, que a mí me pasa, y es el temor. Entonces, ¿cómo nosotros
que hemos recibido el amor de Dios, podemos vencer ese temor a compartir el Evangelio. Hay un salmo, el Salmo 34:4, que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y no te sientas más si sentís temor a compartir el Evangelio. Es mejor reconocerlo que negarlo y no hacer nada. ¿Sentís temor a veces por compartir el Evangelio? Y bueno, inclinémonos como hizo David, el salmista. Busquemos a Dios, Él nos oye y nos libra de todos nuestros temores. Una vez le preguntaron a un predicador muy intrépido, ¿no? Le dijeron: ¿usted siempre ha sido así de valiente para compartir el Evangelio? Y él respondió que antes había sido tan tímido como cualquier otro, pero que un día no pudo soportarlo más. Cayó de rodillas con su Biblia abierta en este salmo. Y dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pidámosle a Dios que Él haga lo mismo en nuestra vida y que podamos sentir ese gozo de llevar a una persona a Cristo. Hay muchos alrededor. Empecemos a orar ahora mismo por ellos. Busquemos la oportunidad para testificarles. Aprendamos estas 4 verdades básicas del Evangelio. Aprendamos también cómo responder cuando nos ponen objeciones, excusas, argumentos en contra. Y estemos siempre preparados, que Dios nos va a usar. Dice Proverbios, leímos al principio: el que gana almas es sabio. Y si nosotros no cumplimos con lo que Dios nos pide, Dios nos va a demandar la sangre de aquellos que no fueron advertidos y murieron en sus pecados. ¿Sí? Que realmente podamos comprender la importancia de esto y cuánto Dios valora y ama a las personas. ¿Sí? Vamos a tener una oración y compartir este tiempo donde una vez más podemos recordar lo que Cristo pagó para nuestra salvación. Padre, gracias te damos por ese amor tan grande que un día conocimos. Gracias, Padre, porque un día alguien pudo cumplir con su responsabilidad de ser un centinela, una atalaya, alguien que tiene que advertir a otros del peligro de la separación y la muerte eterna. Padre, gracias te damos porque pudimos comprender que éramos pecadores, que ese pecado nos separaba de ti y que había una pena muy grande por nuestros pecados. Gracias porque también pudimos comprender que enviaste a tu Hijo a morir y a pagar esa pena que nosotros no podíamos pagar haciendo buenas obras ni nada, Señor, que te agrade a ti. Gracias porque pudimos recibir la salvación y hoy queremos, Señor, recordar ese momento en que Jesús entregó su vida en la cruz, que podamos realmente ser agradecidos y darte toda la gloria y la honra a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.